Muchas veces se ha hablado de la Vinotinto y de que los jugadores no sudan la camiseta, no sienten a la selección, no luchan por el país. En nuestra conversación con Richard Páez, Mario González le hizo una tremenda pregunta sobre la identidad de la camiseta Vinotinto. Doctor, ahora voy a cambiar de profesión. A preguntarle como entrenador, ¿qué, qué buscaba? Le voy a hacer dos preguntas, rapiditas, concisas. Dígame un ejemplo. Yo sé cuál es el cuento, porque yo me acuerdo perfectamente cuando yo hablé con usted hace muchísimo tiempo de esto. Incluso estábamos en la Universidad del Zulia en ese entonces, en el auditorio de Esno Rivera. Usted nos contó en ese entonces que hubo un cuento donde cómo cómo se colocaban los jugadores la franela, La en la camiseta. indumentaria de la selección. Y una vez que termine usted ese cuento, yo quisiera saber cuál era la función de su lateral izquierdo, que fue uno de los más importantes de la selección, llamado Jorge el Zurdo Roja. Es más, si José David me lo permite, yo considero que no ha habido ningún lateral izquierdo como Jorge el Zurdo Roja. Explíqueme más o menos qué función tenía el 17 de la selección. Qué memoria, qué recuerdos tan agradables cuando uno le llega a la mente todos esos detalles que pasamos. En cuanto, te voy a comenzar por Jorge. Jorge mostró un talento que nos asombró a todos, porque lo que uno imaginaba de un lateral, normalmente nos habíamos acostumbrado a ver marcadores de punta. Venezuela, que había jugado toda la vida antes del 2001, eran marcadores de punta, hombres que tenían como condición natural recuperar la pelota, ser agresivos, presionar, no dejar que el volante externo rival tirara a centro, que tuvieran una temperamento permanente para presionar y para recuperar el balón. Pero cuando tenían la pelota, la volvían a tirar hacia adelante para volver a mostrar el talento defensivo que tenía, pero no había argumentos ofensivos. Jorge el Zurdo Roja, que era un volante y que yo lo obligué casi a jugar de lateral, porque él no quería jugar de lateral, él quería, su posición natural era volante. Pero yo le decía, Zurdo, Jorge, tú tienes unas condiciones, tú tienes unas características que, en primer lugar, tú no marcas tanto, tú no eres un marcador, yo no te quiero como un marcador, yo quiero que tú más bien transformes la idea de que el puntero que te va a tocar, que en aquel momento se hablaba de puntero, un volante externo que te va a tocar, se preocupe en marcarte a ti más bien, porque tú cuando consigas la pelota vas a empezar a generar un jugador que va a ser de sorpresa en la Ajá. segunda oleada, como yo la llamaba, la segunda oleada de llegada al arco, que son los laterales que llegaban de manera sorpresiva, como una oleada sorpresiva. Entonces tú vas a quebrar líneas, vas a sorprender a mucha gente y vas a tener la facilidad, porque el estilo de juego que yo voy a desarrollar es un estilo de juego que el lateral, yo lo quiero lateral volante. No es un volante, no es un marcador, no es ni siquiera un lateral. Tú vas a hacer es un lateral volante. En la medida que el equipo crezca, tú vas a ser una pieza fundamental en las jugadas de finalización. Y tú vas a tener siempre el respaldo, porque nosotros teníamos un movimiento preventivo, defensivo, en donde el central de ese lado cubría la zona del lateral cuando él salía y se corría en una forma pendular los cuatro de atrás. Se iba el lateral izquierdo, el central izquierdo corría hacia la posición lateral, el central derecho se ponía intermedio y el lateral tenía que regresar a hacer una línea de tres. Entonces era un movimiento pendular que le permitía a los laterales
irse con esa seguridad de que había respaldo allá defensivo. Entonces el zurdo cuando comenzó a jugar, que al principio no quería, después me decía: Richard, descubriste mi mejor forma de jugar, porque esa banda izquierda él se la comía de una manera, iba y venía sin ningún problema, porque tenía en su composición atlética y en su composición de mentalidad, de sus características, una zona que manejaba de primera. La otra pregunta, Mario, era de... La primera era de... Hay una anécdota que la usted viene anécdota y de la les camiseta. pregunta. Ya, la de la camiseta. Eso fue en la categoría sub-20. Yo, antes de ser el técnico de la selección nacional, yo fui técnico de la selección juvenil para ir al suramericano que se hizo en Colonia, Uruguay. Que dicho sea de paso, esa selección juvenil le ganó al que después fue campeón del mundo, a la selección de Argentina. Le ganamos allá en ese campeonato en Colonia 1-0, y después en el campeón nosotros nos eliminaron en ese torneo suramericano, pero le ganamos a esa Argentina 1-0, que después fue campeón del mundo en el siguiente campeonato mundial. Pero esa selección, yo tengo a mis jugadores sub-20 en una convocatoria, empezando esa planificación de trabajo, que no fue mucha porque no había mucho dinero. La federación medio no teníamos muchas posibilidades económicas en aquel momento para hacer todo el plan de acción que yo quería hacer, que después comenzaron a hacerlo como debe ser. Eso lo aprovechó César y después lo aprovechó Rafa Dudamel, y después lo aprovecharon los otros, y ahorita pues muchísimo más, porque ahora sí hay suficiente argumento económico. Bueno, pero en aquella época yo tenía mis convocados 20 muchachos jóvenes de la categoría sub-20, y los tenía reunidos en una charla de preparación. Estaban todos con su camiseta vino tinto, íbamos a entrenar. Yo les estaba dando primero un video corto de lo que íbamos a trabajar ese día. Yo en aquel día me acuerdo que era un trabajo que llamábamos de zigzag, que era un pase hacia adelante, pivoteaba hacia atrás, y después en ese pivoteo atrás tenían que salir en desdoblamiento. Ahora se llama tercer hombre libre. Nosotros llamábamos en aquel momento el hombre que se desdoblaba, que se proyectaba, porque cada vez que tirábamos la pelota atrás del pivoteo, el que recibía sabía que habían uno o dos jugadores que salían para romper la línea rival y tratar de hacer ese pase saltando línea. Eso es lo que ahora se llama sincronización. Entonces, en aquel momento yo paso el video rápido del ejemplo de lo que quería. Termina la charla y yo los veía algunos así como un poco, claro, estaba colocando conceptos que eran un poco complicados para ellos, y algunos se me quedaron ahí en el video. Entonces yo dije: oigan, yo quiero hacer una pregunta antes de salir a entrenar. ¿Cómo es que tú te pusiste esa camiseta vino tinto? Y él, sorprendido, el jugador me dijo: profe, ¿cómo me la puse? Yo me la puse por la cabeza. Ah, sí, no hay nada, está bien. ¿Y tú? No, yo... Uno dijo: no, yo la tiré para arriba y me metí. Coño, todo el mundo se murió de la risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Y dije: coño, ustedes sí están bien. Ustedes tienen hoy 19 años. Ustedes son la generación más cercana de saltar a la categoría absoluta. No hay equipo más importante en su carrera profesional. No hay ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Milan en aquella época, ni el X, que le nombré 2, 3, 4 equipos. No hay equipo en el mundo que sea más importante que la selección nacional. No hay camiseta más importante. Cuando uno se va a colocar la camiseta nacional, y entiéndanlo, cuando uno se la va a colocar, uno es así, se la quitan todo, y se las hice quitar a todos. Yo les voy a enseñar cómo es que se coloca la camiseta nacional. Y le dije, cuando se las quité a todos, y me la quité yo también, mire, cuando uno se va a colocar la camiseta nacional, y si se la va a colocar solo allá en la habitación, tienen que hacerle así.
tienen que amarla, porque ustedes no se la van a poner solos. Cuando uno se pone la camiseta, coño, y a mí me da todavía el escalofrío. A los 70 años todavía siento ese escalofrío de lo que sentí cuando me puse la camiseta nacional por primera y por muchas veces más. Y ustedes se la están poniendo, está bien, no. Porque no se la ponen solo, te la pones por tu papá, por tu mamá, por tu hermano, por tu familia, por tus amigos, por un país, coño, inclusive por los que no han nacido. Entonces, cuando uno se coloca esa camiseta, coño, se la pone y dice, voy a dar todo por ella. Y nunca más me van a venir otros a competir por esta camiseta. Pero no me van a sacar de aquí. Bueno, eso, profe, pero ¿cómo? Eso es así. Después, bueno, eso quedó marcado como una siembra para después. Porque después en la categoría absoluta, cuando llegué allá, yo volví a hacer la pregunta en un día de una convocatoria, de una charla. Fue el año siguiente. Y entonces cuando yo hago esa misma pregunta, lo de la categoría absoluta, ¿cómo te pusiste tú esa camiseta? Y el carajo me dijo, profe, coño, ya va que siento todavía el escalofrío cuando me la pongo. Bueno, ya aprendieron. Ya se habían contado todo eso, coño, el cuento de la sub-20.